les va? ¿Todo bien? Sí, por ahora. Por ahora sí. Perfecto. Está uno cómodo en su casa, está más calientito que en la calle, ¿no? Una ventaja de este sistema virtual. Bueno, vamos a empezar a pasar la lista porque me tengo que ir más temprano. Hoy tengo que ir a ser sinodal a un examen de maestría. Bueno, Ávila López Tante. Buen día, presente, profesor. Buen día, gracias. Benítez Cardoso Efraín. Buenos días, presente. Buenos días. Gracias. Ahí está, ya te alcancé a ver. Campos Mendoza Manuel. Cárdenas Meléndez Andrea. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Duarte Puente Andrea. Enríquez Trujillo Brandon. Presente, Doc. Perfecto, gracias. Ahí te veo, sí. Hernández Torres Miriam. Presente. Ah, perfecto, gracias. Ya te vi. Hurtado Álvarez Alondra. Martínez Alanís, David. Martínez Rodríguez Brian. Presente, profesor. Ya te veo, sí, muchas gracias. Martínez Rosales Jorge. Buenos días. Monsiváis Flores Salvador. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Gracias. Olmedo Rodríguez Anaí. Presente, buen día. Buen día. Gracias. Padilla Ayala Héctor.
Quiroz Hernández Mitzi. Presente, doctor. Sí, ya te veo ahí, medio oscurita, pero te veo, gracias. Rodríguez Gallego Sergio. Rodríguez Palomo Valeria. Presente, buen día. Ay, se ve borroso. Ay, no, no se ve. Parece que estás en un baño de vapor. ¿Por qué? Ahí estás, sí, ya te reconocí. Ahí ya, muchas gracias. Gracias por la luz. Servín Martínez Montserrat. Uresti Vanegas Valeria. Presente, profe. Perfecto, gracias. Vargas Arroyo Valeria. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. La clase pasada tuviste problemas de internet, me decía un compañero. Sí, Oh, sí, no sé qué pasó, pero no me pude conectar. Bueno, pues bienvenida al día de hoy. Gracias. Y a Zavala Rivera Areli. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a... Profesor, Sí, buenos días, soy Manuel Campos. Me conecté un poquito tarde después. sí, déjate, pongo tu asistencia. Gracias por decirme. Ya está. Gracias, profe. Sí, gracias a ti. Bueno, vamos a continuar con este tema de comunicación intercelular. Les he platicado que la mayoría, ustedes saben que la mayoría de la forma en que las células se comunican es pues a través de liberar señales químicas, un péptido, un compuesto pequeño, que en la mayoría de los casos tiene su receptor en la membrana plasmática y cuando se une el ligando al receptor, pues se desencadena una serie de eventos intracelulares que al final activan a un conjunto de proteínas que llamamos proteínas efectoras, que van a ser las responsables directamente de montar la respuesta de la célula al estímulo recibido. Bueno, esto es como en la mayoría de los casos, lo hemos platicado antes, pero el día de hoy les voy a platicar de unas señales químicas que sí entran a la célula, no tienen su receptor en la membrana plasmática. Esto incluye hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, los retinoides, vitamina D. Vamos a ver ahorita que les muestre la fórmula, que son moléculas hidrofóbicas. Y como ustedes saben, la membrana plasmática, vimos al principio de este curso, pues está formado por una bicapa de lípidos, en donde lo que es hidrofóbico se disuelve y pasa fácilmente, ¿no? Entonces, estos compuestos penetran a la célula, sus receptores son intracelulares, pueden estar en el citoplasma o pueden estar en el núcleo de la célula. Y lo que hacen estos receptores es controlar la expresión de un conjunto de genes, ¿no? Entonces aquí la vía se acorta y el mismo receptor es el efector, entonces no existe todos esos elementos intermedios. Los esteroides, si se acuerdan, las hormonas esteroideas son un ejemplo o una categoría de este tipo de compuestos. Todos tienen esta estructura de 3 anillos de 6 átomos de carbono, ahí están numeradas de forma continua, ¿no? El primer anillo, el segundo, el tercero, son 3 anillos de 6 átomos de carbono y uno de 5 átomos. Entonces todos los esteroides tienen esta estructura. El colesterol es un precursor de muchos esteroides y como tal pues tiene sus 3 anillos de 6 átomos de carbono, uno de 5 más un poquito de cadena lineal
Aquí está nombres son ejemplos de compuestos que pertenecen a esta categoría. Ahí en verde se resaltan, tienen en común los 3 anillos de 6 átomos más el de 5, y entre estos compuestos se encuentra el cortisol, que es un compuesto que se produce en condiciones de estrés. El estradiol, los estrógenos, han oído, son hormonas femeninas por excelencia, son importantes para la maduración sexual de la mujer, los caracteres secundarios, y el equivalente, la testosterona en los hombres. Entonces, estas hormonas son muy importantes en la fisiología, en nuestra fisiología. La vitamina D, la tiroxina, son hormonas tiroideas. No tienen ya la estructura de los 3 anillos, pero son hidrofóbicas y funcionan por estos. Son derivados. El ácido retinoico también, que es un derivado de la vitamina A. Entonces, todos estos compuestos son hidrofóbicos, son pequeños, cruzan la membrana plasmática y unen a sus receptores, como les decía, en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Las hormonas son producidas por células en una parte del cuerpo y el blanco está en otra parte. Entonces, la testosterona, por ejemplo, se produce en los testículos. Entonces, como son hidrofóbicas, su carácter hidrofóbico les permite cruzar la membrana plasmática, pero les dificulta viajar por el torrente sanguíneo, ¿no? Que es un medio acuoso. Entonces, para llevar a cabo este transporte, se unen a moléculas, a proteínas. La albúmina es un buen acarreador, es una proteína muy abundante en la sangre. Se une a estas moléculas y sirve como vehículo para transportarlo a lo largo de todo el cuerpo. Los receptores a estos compuestos se llaman receptores nucleares. Puede que el receptor realmente esté en el citoplasma, pero la categoría de receptores así se califica, ¿no? Receptores nucleares. Es una familia, pues, de muchos receptores, se unen al DNA como homodímeros o heterodímeros, todos ellos, el receptor al cortisol, receptor al estrógeno, receptor a la progesterona, receptor a la vitamina D, receptor a la hormona tiroidea y el receptor al ácido retinoico. Todos ellos tienen este cuadrito verde que representa un dominio de unión al DNA. De esta cajita verde, una porción pequeña de la proteína les confiere la propiedad de unirse al DNA, ¿no? Que está en el núcleo, ¿no? En las células eucariotas como las nuestras, y por eso si están en el citoplasma, se tienen que, muchos receptores unen su ligando y después de esto se traslocan al núcleo, donde finalmente acaban uniéndose al DNA. En nuestro genoma tenemos 48 receptores. Más de la mitad son receptores huérfanos. Esto quiere decir que no se conoce cuál es el ligando que los activa. Y nos va bien, porque en Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, y C. elegans, el nemátodo, son 2 modelos biológicos muy estudiados. En Drosophila, 17 de 18 receptores son huérfanos, y en C. elegans tiene 278 de estos receptores. Y también son huérfanos, no se conoce qué se une a estos receptores y cuál es la consecuencia, menos de eso, ¿no? ¿Y cómo sabemos que existen? Porque hemos secuenciado los genomas de estas especies y porque los genes de humano se parecen a los de estas especies y se pueden comparar, ¿no? Y profesor,
Sí. ¿No tendrá que ver como con el DNA microsatelital? Como que está repetido así de manera... No, estos son genes, son regiones codificantes, genes hechos y derechos, que uno puede, digamos, la secuencia de DNA, uno lo convierte a RNA y después usando el código genético puede ver para qué proteína codifica. Y entonces, cuando uno busca cuando uno compara la secuencia que obtiene de la proteína con las proteínas de las bases de datos, se ve que se parecen a este tipo de proteínas, ¿no? Entonces, lo que los define, pues es esta cajita verde, un sitio de unión al DNA, ¿no? Sí, entonces sí codifican para proteína, pero pues quién sabe. Ahora, también se puede hacer mucho, aún sin conocer cuál es su función y cuál es su ligando, se puede inactivar el gen y ver qué pasa, ¿no? Ver si hay un efecto dramático, ¿no? En el desarrollo embrionario entonces sí hay formas de abordarlo, pero bueno, pues es un buen esfuerzo y hay mucho por hacer. Estos receptores, algunos de estos receptores son regulados por metabolitos intracelulares, al menos en mamíferos, ¿no? Entonces hay unas proteínas que se llaman PPARs, que son receptores activados por la proliferación de peroxisomas. Estos receptores se parecen mucho a o sea, son receptores nucleares como los que les vengo platicando, pero ahí, en lugar de unir un ligando extracelular que se generó en otro lado, viajó, penetró la célula, para unirse, lo que resulta que se une son compuestos que se producen como parte del metabolismo de lípidos dentro de la célula. Y se ha visto que tienen una función importante en la diferenciación de los adipocitos. Entonces, se ha propuesto que este conjunto de receptores nucleares para hormonas, en realidad, su función original era unir metabolitos, compuestos que se generan durante el metabolismo intracelular normal y que eventualmente pues adquirieron otras funciones. Un ejemplo de estos receptores es este receptor a estrógenos. Hay más de uno, entonces ahí se llama alfa. Es importante para el crecimiento de la mama en la mujer. Entonces, durante la pubertad, el crecimiento de las mamas pues se hace evidente, también durante el embarazo, y esto requiere la activación de estos receptores. Entonces, el estrógeno se produce en un lado, penetra en unas células, busca el receptor. Cuando el receptor se activa, induce la transcripción de genes que resultan en el crecimiento del tejido. Entonces, este receptor reconoce al estradiol. Esa es la parte fisiológica, la parte buena, la parte normal. Entonces, la pubertad, pues no, una vez que se crecen las mamas, pues ahí se queda uno para siempre. Muchas mujeres se hacen implantes de mamas porque, pues, eso es atractivo. Pero hay otras mujeres que tienen el problema contrario. Tienen pechos demasiado grandes y eso les causa problemas en la columna y mucho peso. Y lo que hacen es retirarse una porción de las mamas. No es muy común. Durante el embarazo crecen las mamas para alimentar al bebé y posteriormente se reduce a su tamaño normal, digamos. Ahora, todo eso es la parte de la fisiología humana normal, pero hay el problema del cáncer de mama. Ustedes saben de ello, acaba de pasar el Día Internacional del Cáncer de Mama.
Se recomienda que las mujeres se observen sus pechos, se busquen pequeñas bolitas para detectarla. En cuanto detecten algo raro, ir al médico. Si se detecta temprano, hay mucho que hacer. Si se detecta muy tarde, prácticamente ya no hay gran cosa que hacer. Entonces sí es muy importante. El cáncer de mama, o los pacientes con cáncer de mama, la mayoría son mujeres, aunque también hay hombres, se clasifica de acuerdo a marcadores moleculares. Una fracción, no todos, pero una fracción de las pacientes con cáncer de mama se caracteriza por tener niveles elevados del receptor a estrógenos. Entonces, eso es genial porque no es genial tener cáncer de mama, pero si tiene que darle cáncer de mama, mejor que sea de porque hay un compuesto que se llama tamoxifeno, que es una sustancia química que bloquea la función de este receptor. Entonces, así como el receptor activado induce el crecimiento de la mama de forma normal durante la pubertad y el embarazo, así también promueve la proliferación de las células y genera el tumor. Si se bloquea la función de este receptor con el químico tamoxifeno, entonces se bloquea la acción de los estrógenos. Hay otros tipos de cáncer de mama que no se tiene idea de que está mal, y entonces no se puede hacer nada al respecto. Ahora, el diagnóstico molecular preciso de qué tipo de cáncer tiene una persona, pues es esencial para poder diseñar su tratamiento. No tiene caso darle tamoxifeno a una persona que tenga cáncer de mama de un tipo diferente a aquel en donde sería benéfico. Es decir, el tamoxifeno solo va a ser algo útil cuando las células se sobreexpresen este receptor. Bueno, estos receptores nucleares, aquí se los presento la estructura y función. Entonces hemos hablado que el receptor tiene esta parte verde clarita que representa un dominio de unión al DNA. Esta parte de la proteína, una parte pequeña, que se organiza en un dominio, pues tiene esa función. Pero el unirse al DNA per se no es gran cosa, no garantiza ningún efecto. Hay otra parte de la proteína que se llama el dominio de activación de la transcripción, representado por esta parte oscura, más cerca del extremo amino del dominio, o esta parte de la proteína, es necesaria para activar la transcripción después de que la proteína se una al DNA a través de esta otra parte. Obviamente la proteína también tiene un dominio de unión al ligando. Una parte de la proteína forma una cavidad en donde va a embonar perfectamente el ligando para activarlo. Y finalmente, no les he hablado antes de eso, pero tiene esta parte azul que representa una parte de la proteína que une proteínas inhibidoras. Entonces, la unión de estas proteínas inhibidoras garantiza que el receptor esté completamente inactivo en ausencia del ligando que lo activa. Pues este es un esquema de un receptor inactivo, ¿no? Tiene el dominio de unión al DNA, tiene el dominio de activación de la transcripción, el dominio de unión al ligando y el dominio de unión a proteínas inhibidoras. De forma interesante, estos dominios funcionan como módulos intercambiables. Si ustedes tienen dos receptores que tienen dominios de unión al DNA diferentes, un receptor A se une a una secuencia de DNA específica y el receptor
B a otra secuencia diferente, si ustedes se intercambian por biología, por DNA recombinante, usando técnicas de DNA recombinante, intercambian estos dominios de unión al DNA, entonces se van a intercambiar también la especificidad en la unión, ¿sí? Entonces, no, es algo muy padre, muy interesante. Lo mismo con el dominio de unión al ligando. Hay muchas proteínas que funcionan como una unidad, tienen una estructura tridimensional específica, un solo dominio. Si ustedes le quitan un pedazo, se despanzurra y ya no sirve para nada. Entonces, aquí pues son como varias unidades o diferentes partes de la proteína se organizan en dominios independientes con funciones específicas. Entonces, este es el esquema del receptor inactivo. Ahora vemos qué pasa cuando se une en este sitio, en el dominio de unión al ligando, pues cuando llega el ligando justamente y se pega. Y recuerden, el ligando, en este caso son hormonas, en general vitaminas. Entonces, cuando el ligando representado por esta bolita roja se pega, esto induce un cambio conformacional que hace que el dominio de unión a proteínas inhibidoras cambie de conformación. Se despegan las proteínas inhibidoras y el dominio de activación de la transcripción es capaz ahora de reclutar esta parte rosita que representa proteínas coactivadoras que van a tener un papel fundamental en inducir la expresión de genes específicos. Entonces, ¿qué queremos decir? Porque se induce la expresión de genes blanco, pues queremos decir que a partir del DNA se va a sintetizar RNA mensajero, que va a salir al citoplasma, en donde va a funcionar como molde en los ribosomas para hacer la proteína correspondiente. Entonces, los genes en nuestro DNA tienen esa región, ¿no? La región del gen, y tienen previo a eso una región reguladora en donde se pegan proteínas que van a determinar si el gen se transcribe o no, si se sintetiza RNA mensajero o no. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con toda confianza. Bueno, es que yo tenía una, pero era como más anterior. Sí, con confianza. No les pregunté antes. Bueno, es que iba a preguntar si el colesterol es precursor entonces del estrógeno y la testosterona y todas esas hormonas. No, tiene deriva para algunos otros compuestos, pero cada uno de estos, estrógeno y testosterona, tiene su vía de síntesis particular, compleja, que habría que revisar, ¿no? Fíjense, curiosamente, los estrógenos, o sea, es por excelencia la hormona femenina, baja la producción drásticamente en la menopausia, ¿no? La mujer tiene 40, 45 años, varía, y ya baja muchísimo los niveles. Y los hombres producimos niveles de estrógeno parecidos a las que produce la mujer después de la menopausia. Entonces, los hombres también producimos esas hormonas, aunque en cantidades mucho menores. Y lo inverso es apropiado para la testosterona, producida en los testículos, pero no solamente ahí, porque si no la mujer no tendría donde producirlos, sino también en las glándulas suprarrenales, por ejemplo, se produce un poco de testosterona. Entonces también la mujer produce un poco de testosterona. Hay mujeres que producen mucho y luego se nota, ¿no? Porque la apariencia física se hace muy masculina, vello facial, etc. Entonces,
Sí, bueno, es interesante, no es así todo. Y cada hormona tiene su vía de síntesis particular. El colesterol, la verdad, no recuerdo qué compuestos dan, pero la ciencia es tan amplia. Bueno, regresando aquí, estos dos comentarios abajo, la mayoría de los receptores nucleares funcionan como activadores de la transcripción, pero algunos son represoras de la transcripción. Sí, no todos los reguladores transcripcionales ejercen su acción hacia el lado positivo. También hay algunas que previenen la transcripción. Y en el caso de algunos de los receptores nucleares que están en el citoplasma de la célula, cuando se une el ligando, puede haber un cambio conformacional en la proteína, o hay un cambio conformacional en la proteína que hace que se exponga la señal de localización nuclear. Es NLS, de Nuclear Localization Signal. Es una señal de localización nuclear. En condiciones basales está escondida, porque la proteína tiene una forma. Después de que se une el ligando, hay un cambio en la estructura de la proteína, lo suficiente como para que se exponga la señal de localización nuclear, y ahora otras proteínas, que se llaman carioferinas, reconozcan esta señal y lo metan al núcleo, ¿no? Puedan pasar por los poros nucleares. Y como les decía, todos los receptores nucleares tienen como blanco por regular la transcripción. Disculpe, Sí, ¿cómo dijo que se llamaban? ¿Cayofeninas? carioferinas. Las señales de localización nuclear son señales así de cortas en general, ricas en aminoácidos positivos. Pueden ser 4 o 5 argininas o lisinas. Las lisinas son más comunes y estas son reconocidas por importinas. Entonces, las carioferinas hay de dos tipos: las importinas, que importan proteínas al núcleo, o sea, las meten, y las exportinas, entonces proteínas que exportan o sacan proteínas del núcleo. Ahí la señal es diferente. En las exportinas es hidrofóbica. Sí, entonces nuestras células son como coladeras, tienen como 3.000 a 4.000 poros nucleares, y cada poro nuclear tiene como una red. No es un hoyo como una coladera, ¿no? Que todo lo que está en el citoplasma, las cosas hasta como 40 kilodaltones pueden pasar libremente por esos poros nucleares. Lo que tenga un tamaño mayor tiene que deshacer esa red para poder cruzar, y lo que hacen las carioferinas, tanto las importinas como las exportinas, es algo así como derretir la red, desorganizarla para que pase todo el complejo. Bueno. Entonces, el receptor al cortisol es un ejemplo de estos receptores que se localizan en el citoplasma y que se van a importar al núcleo después de que se activen por la unión al ligando. Ahora, los receptores a retinoides y hormonas tiroideas, curiosamente, no solo se encuentran ya en el núcleo, sino que se encuentran unidos al DNA en estado inactivo, en ausencia de las hormonas, pero tienen pegadas otras proteínas inhibidoras que impiden que se active la transcripción. Entonces, cuando llega el ligando, se pega y cambia la conformación y se despegan las proteínas inhibidoras, como les platicaba antes, de forma más general, y ahora sí, los receptores pueden regular la expresión de los genes.
Y también les decía que aunque la mayoría de los receptores nucleares estimulan la transcripción, hay algunos, como los receptores a hormonas tiroideas, que lo que hacen es inhibir la transcripción. La biología siempre es bastante compleja. Aquí se trata de ilustrar cómo la unión al ligando, representado aquí en rojo, a la proteína, induce un cambio conformacional. Entonces la hélice azul se posiciona diferente después de la unión al ligando, y aquí es como una tapa que impide que el ligando salga. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que la unión al ligando cambie la conformación e induzca o bien la exposición de la señal de localización nuclear para que la proteína se importe al núcleo, o bien que se despeguen las proteínas inhibidoras para que pueda ahora sí reclutar activadores transcripcionales y se pueda estimular la transcripción. Hay muchos mecanismos por los que funcionan estos receptores. Y al final, pues lo que ocurre es que hay un aumento en los niveles de proteínas específicas debido a que la activación del receptor por su ligando pues induce la transcripción de los genes correspondientes, y el mensajero sale del núcleo del citoplasma. En el citoplasma, en los ribosomas, se hacen las proteínas, y bueno, pues tenemos una cantidad de proteínas que a su vez, generalmente alguna de esas proteínas, son varias, van a inhibir la respuesta, la respuesta es la misma respuesta, es como un sistema de retroalimentación negativo. Esta rayita significa eso, y la flechita significa que estimula. Entonces, algunas de esas proteínas producidas inicialmente van a funcionar como reguladores transcripcionales, o de alguna manera van a estimular la transcripción de otro conjunto de genes que van a generar un aumento en otras proteínas, ¿no? Entonces se ponen en azul para ilustrar que son parte de una respuesta secundaria, y las verdes son de la respuesta primaria. Entonces, pues así funcionan estos receptores nucleares. Son muy diferentes, el mecanismo es muy diferente a como hemos dicho que funciona la gran mayoría. Y como vieron, pues muchas hormonas funcionan de esta manera. Entonces es importante tener una idea aproximada. La transcripción de los genes, todos los genes que codifican para proteínas, se transcriben por la RNA polimerasa 2. En bacterias nada más hay una RNA polimerasa, una enzima que transcribe todos los genes. En eucariontes hay 3 RNA polimerasas diferentes. La RNA polimerasa 2 es la responsable de transcribir todos los genes, pero su función está regulada por un número muy grande de proteínas, como vamos a ver el próximo semestre en biología molecular. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Miren, si no, les voy a platicar de un sistema experimental muy útil en biología, que se basa en esta organización modular de los reguladores transcripcionales. Entonces dijimos que un regulador transcripcional tiene un dominio de unión al DNA, representado por este cuadrito aquí verde, y un dominio de activación de la transcripción. Normalmente estos 2 dominios están juntos y pueden estimular la transcripción. Este método de doble híbrido en la levadura se basa en bueno, el objetivo del método, para empezar, es poder estudiar la interacción entre 2 proteínas,
o bien poder identificar el conjunto de proteínas que se une a una proteína de interés. Y entonces tenemos dos híbridos, un híbrido entre el dominio de unión al DNA y la proteína blanco que nos interesa. Y eso es el cebo, es como la carnada, ¿no? Como cuando vamos la gente a pescar, el gusanito que le ponen ahí para atraer a las otras, el objetivo, ¿no? La carnada por los peces. En este caso, lo que buscamos es una proteína que tenga la capacidad de unirse a nuestra proteína de interés. Y esta otra proteína va a estar unida al dominio de activación transcripcional. Entonces, de ahí es un sistema de doble híbrido o dos híbridos. Un híbrido entre el dominio de unión al DNA con la proteína de interés, y el otro híbrido es el dominio de activación transcripcional con una proteína X. Se puede tener toda la colección de genes en esta forma y buscar puede ser que el objetivo sea identificar aquellas proteínas con la capacidad de unirse a nuestra proteína de interés. Y lo que se hace es que se expresan estas dos proteínas en el núcleo de la levadura. Este es en la levadura Saccharomyces cerevisiae, una variedad de la que nos sirve para hacer pan y cerveza. Y el chiste es que cuando estas dos proteínas se unan, cuando nuestra proteína de interés, la media luna azul, se una a alguna proteína, entonces, y solo entonces, estos dos dominios del activador transcripcional van a quedar unidos entre sí y van a funcionar como un activador transcripcional. Y entonces se va a transcribir un gen reportero que podemos medir fácilmente. Puede ser una enzima que podamos hacer una reacción fácil y cuyo producto sea azul y lo veamos a simple vista. O puede ser un gen que sea necesario para que la levadura sobreviva. Y entonces, donde haya colonias, quiere decir que hay algo interesante que vale la pena seguir investigando. ¿Cómo es que la carnada atrae a la presa? O sea, no entiendo esa parte. O sea, ¿por qué se unen al final? O no sé si lo dijo. No. Bueno, estas dos proteínas se unen porque así es la vida, porque ellas se quieren mucho, porque para que funcione el sistema, así es. En biología todas las funciones, pues la mayoría las llevan a cabo las proteínas y un chismerío que hay entre ellas, ¿no? O sea, un objetivo de cualquier proyecto de investigación científica es conocer el conjunto de proteínas con las cuales mi proteína de interés tiene alguna interacción física, ¿no? Hay algunas interacciones que pueden ocurrir de forma basal. Hay otras interacciones que son reguladas, que solo van a ocurrir en un momento determinado, tal vez porque una de las dos proteínas se fosforile o tenga algún otro tipo de modificación. Entonces, sí era lo que me preguntabas, ¿verdad? ¿Cómo la proteína blanco, la media luna azul, se une a la moradita? Ajá. Sí, entonces, aquí con este sistema vamos a poder identificar proteínas que se unan a nuestra proteína de interés bajo ciertas condiciones específicas. O sea, que no requiera ninguna modificación post-traduccional, que pueda ocurrir a pesar de que tenga un pegote ahí gigante, las dos. Hay muchas proteínas, muchas interacciones que no ocurren a menos que haya esa modificación. Hay otras interacciones de proteína que no ocurren cuando tengamos estos pegotes aquí.
Entonces estamos limitando nuestro experimento a lo que sí podemos hacer. Estamos perdiendo una cantidad de interacciones, pero bueno, no podemos hacer nada al respecto. Pero esta técnica, fíjense, podemos tener aquí en la moradita, como les decía, toda una colección. Hay bibliotecas de todos los genes. Yo cuando era postdoc en Boston tenía yo aquí a GPN3, una de las GTPas que estudiamos en el laboratorio, y por otro lado tenía la biblioteca de todos los genes que se expresaban en el cerebro. Entonces, en lugar de ser una proteína aquí moradita, era pues toda la colección de proteínas. Se meten a la levadura, o sea, no se tienen las proteínas, lo que se tienen, como dice aquí, son genes recombinantes que codifican para estas proteínas. Entonces uno transforma levaduras con esta colección de moléculas, son muchos millones de moléculas de DNA recombinante, porque es muchos tipos de moléculas y un número grande de cada molécula. Y luego ya se transforman las levaduras y se siembran en 200, 300 platos. Y donde crece una colonia es porque hubo una interacción potencialmente interesante. Y entonces ya luego uno quiere saber qué es esta proteína moradita. En mi caso, la verdad, yo perdí mucho tiempo ahí con cosas que no me llevaron a ningún lado, pero descubrí ahí a GPN1. Entonces, GPN1 es otra GTPasa, prima hermana de GPN3, y esa interacción aún la seguimos estudiando en el laboratorio. Entonces, puede uno hacer ese tipo de estudios así masivos, preguntarse abiertamente, a ver, todas aquellas chicas que se puedan unir a mi proteína. Entonces, este es el primer paso. Después viene a lo mejor un poquito lo que tú te preguntas, ¿por qué? ¿Bajo qué condiciones? Lo primero que se hace es hacer los genes recombinantes para expresar en células humanas y probar por otros métodos si esta interacción se sigue dando, ¿no? Entonces ya en humanos ya le quitamos estos pegotes verdes que son esenciales para el primer paso, pero que podrían meter ruido. Y en células humanas pues ya es otro tipo de métodos para ir probando. Algunas interacciones solo se dan en una fase específica del ciclo celular. Entonces, bueno, habrá cosas que perdamos, pero cosas que sí podamos rescatar. Y bueno, pues así es esto. No sé si respondí, Efraín, tu pregunta o te confundí más. No, sí. Sí. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Y entonces este método, pues es gracias a esta propiedad de que el dominio de unión al DNA y el dominio de activación de la transcripción, pues funcionan como módulos de forma independiente, son portables, se pueden pegar a diferentes proteínas. Entonces, déjenles platico un poquito de lo que es un dominio proteico. Hemos venido hablando del dominio de unión al DNA, del dominio de unión al ligando, etc. Entonces, un dominio es una región de una proteína que tiene de 40 a 350 aminoácidos, que tiene la característica de que se pliega de forma independiente del resto de la proteína y que es estable y que a menudo tiene una función particular, ¿no? Hablamos de el dominio de unión al DNA. Entonces, ese dominio organiza aminoácidos de tal manera que puedan reconocer una secuencia específica de nucleótidos en el DNA. En este caso, que es lo que estamos viendo, es un esquema que representa una proteína sinasa que se llama SARC. Se pronuncia como si hubiese una A después de la S.
Esta proteína sinasa, su función es fosforilar a otras proteínas. Y estos dos dominios, el amarillo y el naranjita, son los que constituyen la parte catalítica de la enzima. Y tiene esta otra parte verde y esta otra parte azul. Este azul se llama dominio SH2 y lo verde se llama SH3. Y entonces la parte azul, vean cómo se organiza espacialmente de forma independiente del resto de la proteína. Si ustedes expresan este dominio azul a partir de una molécula de DNA recombinante, se va a hacer y se va a plegar y va a ser estable. Pero si ustedes hacen nada más la mitad, seguro que no va a ser estable. No crean que es automático y que siempre es estable. Acá a la derecha está un poquito más realista en el sentido de una organización espacial. Ahí el ATP está en rojo. Y entonces estos dominios SH2 y SH3 lo que hacen es regular la función de la proteína sinasa. Estos dos dominios le permiten a la proteína unir a otras proteínas. El dominio SH2 tiene la especificidad de unir tirosinas fosforiladas. Entonces ahí sí, la tirosina fosforilada, la tirosina tiene que estar fosforilada para que este dominio se pueda unir. Eso nos lo perderíamos en el doble híbrido de las levaduras. En ese sistema, pues no podemos fosforilar. El dominio SH3 lo que hace es unir regiones ricas en prolina, en el aminoácido prolina. Entonces, estos dos dominios reclutan la parte catalítica pues, a sustratos que van a ser modificados. Los dominios, en general, proteicos, pueden estar formados. Ahorita nos vamos a olvidar un poquito del curso. Estas son cosas generales que en algún momento se me ocurrió platicarles. Un dominio está formado por puede estar formado por hélices alfa, por hojas beta o una mezcla de ambas estructuras secundarias, hélices alfa y hojas beta. La parte amarillita representa regiones que no son ni hojas beta ni hélices alfa. Entonces, a veces uno cree que son aburridas esas partes, pero en realidad esa es la parte funcional, la parte interesante de la proteína. Entonces aquí esto en rojo representa un dominio variable de un anticuerpo, pero toda la parte roja, que es la que nos llama de entrada la atención, es como el andamiaje, el esqueleto, en donde se colocan estas asas o loops. Y esas asas o loops son la parte en donde este dominio va a unir la parte de otra proteína. En el caso de la cadena ligera del anticuerpo, el dominio variable lo que ve es el antígeno. Entonces, todos queremos estar vacunados y tener anticuerpos que reconozcan el virus del COVID, ¿no? 19. Entonces, pues son estas asas variables, no sé cuál sea, si arriba o abajo, las que van a unir realmente una partecita del virus. O a lo mejor el virus de la rabia o el virus de otra cosa, o bacterias. Pero toda la parte de que forma el dominio, ¿no? Las hojas beta o alfa, hélices alfa, pues representan únicamente una forma de exponer las asas interesantes. Muchas veces en la estructura tridimensional se puede conservar a pesar de que la similitud o la identidad en secuencia primaria no sea muy grande.
Aquí son la estructura de dos proteasas de serina. Esto quiere decir que en el sitio catalítico tiene proteasas, es que corta otras proteínas, ¿no? Y si decimos que es de serina, es porque en el sitio catalítico tienen un aminoácido serina, que es pues muy gandalla ahí porque tiene un OH, y es donde ocurre la catálisis, ¿no? El corte del enlace peptídico de la proteína elegida. Entonces, vean, aquí prácticamente el arreglo espacial es idéntico o muy similar, no es idéntico, pero muy similar. Y lo que está en verde son aminoácidos idénticos. Si ustedes alinean, todo lo que está en gris, que la mayor parte son diferentes. Entonces, quiere decir que con dos secuencias primarias diferentes podemos alcanzar una misma estructura terciaria. Y finalmente eso es lo que determina la función de las proteínas, ¿no? El arreglo espacial. Aquí tenemos una proteína en levadura y en Drosophila, Melanogaster es la mosca de la fruta. Y solo 17 de 60 aminoácidos son idénticos. Pero vean qué bonito se sobrelapa los carbonos alfa. Entonces, prácticamente la estructura es la misma, a pesar de que la secuencia primaria pues es distinta, ¿no? En general, se acepta que si la identidad es mayor a 25%, entonces casi seguro tendremos la misma estructura tridimensional. Nosotros en nuestro laboratorio estudiamos a las GTPasas GPN, no está cristalizada las proteínas humanas y por lo tanto no sabemos la estructura tridimensional, pero sí está cristalizada la GPN1 de levadura. Y entonces puede uno hacer modelos basados en homología con base a estos principios y tener una idea aproximada de la estructura, y eso nos permite buscar sustancias químicas que se unan a... bueno, los dominios tienen casi siempre al menos una parte de aminoácidos conservados. Por ejemplo, aquí el dominio SH2, digamos, está formado por 100 aminoácidos aproximadamente, y se muestran 50, y de esos, esta parte rojita está más conservada que la parte que no tiene color, ¿no? Entonces estas regiones, estas secuencias pueden servir como marca y puede uno buscar en las bases de datos otras proteínas que tengan dominios SH2 y empezar a buscar por ahí. Eso, bueno, perdón. Sí. Claro. La diapositiva anterior a esa. Ok. Bueno, iba a preguntar, Perdón. bueno, la siguiente. Si, o sea, se crea la misma proteína, o sea, con la misma función y todo, o solamente es como la estructura lo que... Sí, no, aquí estamos hablando de la misma función. Es una proteína, este es un homeodominio, es un dominio que se sabe, están proteínas que unen al DNA. Entonces, casi siempre una misma estructura significa una misma función. En el caso de las pueden tener como, perdón, terapia, o sea, beneficios médicos porque hay deficiencias de proteínas que causan enfermedades, ¿no? Ajá. No sé si se puedan crear proteínas como sintéticas que puedan ayudar a combatir ciertas enfermedades o una cosa así. Pero ¿cómo ayudaría una proteína sintética? Por ejemplo, la enfermedad de la sangre de los linfocitos casiformes, algo así. Creo que hay una proteína defectuosa, ¿no? Que hace que estén deformes. Ok.
Sí, sí, digamos, si uno provee la proteína silvestre que se pliegue bien, pues ahora manejar las proteínas es muy complejo, es muy difícil trabajar con proteínas, pero trabajar con DNA es muy fácil, relativamente hablando. Entonces lo que se hace, lo que se piensa es en terapia génica. Entonces lo que se, digamos, una posibilidad es pensar en meter el gen a las personas y que ya las células se encarguen de transcribir ese gen, hacer el mensajero y luego hacer la proteína. Eso es mucho más fácil. Y eso es parte de lo que de la motivación de algunos científicos, ¿no? Y razones para pedir dinero, y hay casos de éxito, hay casos de fracaso, algún caso de una prueba que se hizo en un tipo sano, nada más para ver una prueba de terapia génica para ver que era seguro. Se veía seguro a todas luces y bolas que se muere el sujeto, ¿no? Entonces eso ya retrasó muchísimo porque pues, no se entendía bien qué fue lo que sucedió y no sé si alguna vez se haya sabido. Pero se buscan vectores que sean, hay vectores que se parecen a los adenovirus que sirven como vehículos para meter el ácido nucleico y luego ya que las células hagan la proteína que está defectuosa en ese sentido, sí. Y pues va a plegarse bien. Perdón, muchachos, ya me tengo que ir porque si no me despido, no voy a llegar al examen y va a ser feo para el estudiante. ¿Les parece bien si nos vemos la próxima clase? Sí, gracias. Sí, profe, gracias. Perfecto. Gracias. Cuídense mucho y tengan Igualmente, profe, gracias. un buen fin de semana. Adiós. Lindo fin.